Padre, te exaltamos, Señor, te alabamos, reconocemos que tú eres Dios, que tú eres el Creador, nosotros las criaturas, que todo lo que la tierra ha vivido hasta el día de hoy ha sido el designio de tu voluntad. Tú has diseñado todo esto y aún los más mínimos detalles de la vida de cada uno de nosotros están siendo controlados por ti. Te rogamos, Señor, que siempre seamos sensibles a la dirección por medio de tu palabra, la dirección que nos das. Y, Señor, que podamos reconocer en todo momento que tú eres el Señor. Que podamos reconocer tu grandeza, tu poder, tu benignidad, tu bondad, tu misericordia hacia nosotros, Señor. Y que esto nos lleve a exaltarte más, a alabarte más, porque, Padre, eso es lo que quieres que nosotros hagamos. Padre, oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos en el capítulo 25 de Isaías y solo para recordar, ¿verdad?, lo que es el bosquejo de Isaías. Acuérdense, Isaías capítulos 1 al 5 es la introducción a todo el libro. Lo que encontramos en los capítulos del 1 al 5 lo encontramos en todo el libro de Isaías. Capítulo 6, el llamado del profeta Isaías, en donde ve al Señor en un trono alto y sublime. Nos dice el Nuevo Testamento que a quien vio Isaías, ahí fue al Señor Jesucristo. Luego en los capítulos 7 al 12 encontramos el libro de Emmanuel. En los capítulos 7 al 12 encontramos a Emmanuel, o bien Dios con nosotros, en cada uno de los capítulos. Capítulos del 13 al 23 encontramos el juicio a las naciones, y capítulos 24 al 27 lo que denominamos el mini apocalipsis de Isaías, que es la sección en donde estamos. Capítulos 28 al 35 vamos a encontrar los ayes en contra de Israel, y en especial en los capítulos 34 y 35 vamos a encontrar el mini apocalipsis de Isaías, ¿sí? Va a volvernos a hablar de esos puntos escatológicos. En esta primera sección estamos hablando de cosas que están sucediendo en la actualidad del pueblo de Israel ahí en su época, y también de algunos asuntos escatológicos, lo que va a pasar en el futuro de Israel. Vemos entonces, ya para regresar aquí al capítulo 25, que estamos en esa sección del mini apocalipsis de Isaías, y vimos en el capítulo 24, y en especial noten ahí en el capítulo 24, versículos 14 y 15, cómo es que hay un cambio momentáneo en cuanto a lo que es el juicio del Señor en contra de la tierra, ¿verdad? Y vemos ahí en los versículos 14 y 15 un cántico de alabanza, y dijimos que este cántico de alabanza es el remanente fiel de Israel, que está entonando este cántico y glorifica a Dios. Estos, recuerden, el remanente fiel de Israel, siempre hablamos de ese remanente que verdaderamente cree en el Señor, y lo están alabando, ¿verdad?, en medio del capítulo 24, porque Él está llevando a cabo un juicio en contra de la tierra. La forma en la que concluyó el capítulo 24 es describiendo al Señor ya reinando, ¿verdad?, en su reino milenial, y nos dice ahí en el capítulo 24, versículo 23, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Recuerden que como parte del pacto mosaico, el pacto que Dios hizo con Moisés cuando lo sacó de Egipto, hizo un pacto el Señor con él en el monte Sinaí, y como parte de este pacto existía dos características esenciales: si me obedecen, bendición; si no me obedecen, maldición. Aquí, ¿verdad?,
vemos que en esta primer sección de Isaías, ¿verdad? En esta primera parte de Isaías, y lo que vamos a encontrar hasta el capítulo 39, es que primero hay un juicio y después la bendición. Primero juicio por el pecado y después llega la bendición. Cuando lleguemos al capítulo 40, del capítulo 40 y hasta el 66, vamos a ver bendiciones y juicio, ¿verdad? Un poquito al revés, aquí primero el juicio, después la bendición. En esa parte va a ser la bendición y el juicio, muchas veces vienen unidas. La bendición nunca va a ser inmediata, la bendición de Dios siempre va a tener que tener como punto de referencia el juicio, ¿verdad? Y vemos aquí, ¿verdad?, que el Señor pues nos está hablando de eso también. El capítulo 24 habló del juicio por el pecado a los pecadores, y recuerdan ahí cómo les dice en el versículo 16 del capítulo 24, de lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo, y yo dije, mi desdicha hay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Les he estado dando una traducción alterna que podría ser infieles han sido infieles y han sido infieles con infidelidad de infieles, enfatizando que gran parte del pueblo de Israel ha sido infiel. Y ahora, una vez que Dios ya ejecutó ese juicio en contra de la tierra, ¿verdad? Recuerden, esto es escatológico, nos está hablando de los últimos tiempos. El Señor ejecuta su juicio y ahora en el 25 nos va a hablar de las bendiciones que hay una vez que el juicio se ha ejecutado en contra de la tierra. Ahora el tema, ¿verdad?, es la provisión de Dios y la salvación de Dios, y de algún modo nos describe cómo va a ser ese monte de Sión eterno, ¿verdad?, iniciando en el periodo milenial, pero nos describe cómo va a ser eso. Recuerden, nuevamente, el versículo 23 del capítulo 24 nos dice, describiéndonos ese Sión, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Recuerden que esto de que la luna se avergüenza, de que el sol se confunde, son derivados de lo que denominamos antropomorfismos. ¿Qué es un antropomorfismo? Viene de dos palabras en el griego, antropos hombre, morfe forma, ¿verdad? Un antropomorfismo habla de asignarle ya sea formas, comportamientos o acciones humanas a algo que no es humano. Eso es un antropomorfismo. Entonces, cuando nos dice que el sol se confundirá, pues no nos habla de que va a estar un sol ahí abriendo sus ojos y ahora qué hago, sino que es a describir cómo va a estar el sol desde una perspectiva humana para que podamos entenderlo, cómo va a estar la luna desde una perspectiva humana, avergonzados, confundidos, pero son antropomorfismos, y en específico aquí se le denomina esta figura retórica antropopatismo, que es asignarle una emoción humana a algo que no es humana. Entonces, aquí nos empieza a hablar de esta descripción, ¿verdad?, de cómo va a ser ese monte de Sión, y todo el capítulo 25 nos va a dar más descripciones de esta ciudad de Sión, de esta ciudad de Jerusalén en el reino milenial, y nos va a hablar de 4 descripciones de esta ciudad de Sión. Empieza dándonos una descripción de cómo va a ser el reconocimiento que vamos a tener de Dios ahí en ese momento. Después nos va a hablar de la alabanza que habrá ahí en ese momento, ¿verdad? La descripción de cuál es el lugar que ocupa Dios, la alabanza que se le da a Dios y las razones que van a motivar esa alabanza a Dios en ese momento. Y esto lo va a hacer de los versículos 1 al 5. Aquí, a pesar de que en todo el capítulo hay 4 descripciones, hoy solamente vamos a ver la primera, y en estas 4 descripciones se nos hace reconocer la totalidad de Dios.
se nos hace reconocer lo que es Dios, aunque hoy solamente vamos a ver la primera y vamos a ver cómo va a ser Dios en ese momento y cómo van a ser las bendiciones que nos va a dar. Hay 4 descripciones en todo el capítulo 5 que nos hacen reconocer la totalidad de Dios. Primero, vamos a ver un reconocimiento de el lugar en el que vamos a tener a Dios en ese momento, un reconocimiento del lugar en el que vamos a tener a Dios en ese momento. Vamos a leer todo el capítulo 25, aunque nos vamos a concentrar solamente en los versículos del 1 al 5. Dice Isaías 25, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruinas, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los vientos es como turbión contra el muro. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de la nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar, y extenderá su mano por en medio de él, como se extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de tus altos muros, y la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Noten, Isaías, les digo, tiene una característica esencial, que lo leen la primera vez y ya comprendieron todo. Ya quedó todo clarísimo, ¿verdad? Requerimos de una explicación. Primero, noten cómo va a empezar, y aquí en los versículos 1 al 5. Va a empezar dando un reconocimiento de el lugar que debe de ocupar Dios en nuestros corazones. Un reconocimiento del lugar que Jehová Dios tiene que ocupar en nuestros corazones. Fíjense cómo inicia Isaías. Jehová, tú eres mi Dios. Noten esto. Aquí hay un reconocimiento de lo que es Jehová para Isaías, pero nos está hablando de lo que debe de ser Jehová para nosotros. Jehová, tú eres mi Dios. Ese es el lugar correcto de Dios en nuestras vidas. Recordemos que Isaías habla, él reconoce quién es Dios y le dice, Jehová, eres mi Dios. Y noten algo en especial, dice Jehová y luego dice Dios. Usa 2 palabras para referirse a Dios, Yahweh o Yahvé, ¿verdad? El tetragramatón, ¿se acuerdan que esta era la frase que no podían pronunciar los judíos, que era YHWH? Y nosotros lo transliteramos como Yahweh o Yahvé, y Elohim, es decir, Jehová, el tetragramatón, y Dios Elohim. ¿Por qué usa 2 palabras para hablar de Dios? Bueno, aquí hay un reconocimiento total de Isaías de que hay un solo Dios. Jehová es el único Dios. No es Jehová el Dios supremo entre muchos otros dioses,
sino es el único Dios vivo y verdadero. Isaías, ¿verdad?, está declarando lo que todos debemos declarar. Solo hay un Dios y ese es el Dios de la Biblia. No hay otro Dios, no hay otro lugar en donde podamos ir a buscar a Dios, sino solamente en la Biblia. No hay otro Dios que merezca adoración, ¿verdad? Si es que hay otro Dios, ¿verdad? Si es que alguien habla de otro Dios, estamos hablando de ídolos creados por el hombre. No hay otro Dios más que el Dios que se nos describe en la Biblia, y por eso usa estas palabras para hacer ese énfasis. Yahweh, cuando se usa esta palabra en la Biblia, es para reconocer que es el Dios del pacto mosaico, es el Dios que lo sacó de Egipto, y por lo tanto es el Dios libertador. Es el Dios que protege a su pueblo. Y esto es lo que motiva el corazón de Isaías. Y noten su corazón, su mente, su alma, ¿verdad? Y no estamos hablando de que sean tres partes del ser humano. Recuerden que solamente el ser humano está formado por dos partes. Una parte material y otra espiritual o inmaterial. Él está hablando de que habla con todo su ser, reconoce con todo su ser lo que es Dios. Él está informado, está razonando, se da cuenta de las obras de Dios, y entonces eso es lo que le permite decir: Jehová, eres mi Dios. Reconoce todo lo que Él ha hecho para la vida personal de Isaías, ¿verdad? Isaías reconoce que el juicio descrito en el capítulo 24 es una realidad. Recuerden, esto es escatológico. Esto Isaías no sabía incluso que iba a suceder al final de los tiempos, pero Isaías lo ve como algo completamente realizado. Dios lo va a ejecutar en el momento justo, y dice: qué bueno que Dios va a hacer esto, qué bueno que Dios va a juzgar la tierra de esta manera. Y noten, cuando se tiene a Dios en el lugar correcto, cuando se distingue que Dios es completamente diferente a los seres humanos. Recuerden, cuando hablamos de la santidad de Dios, no hablamos en los mismos términos en los que hablamos de la santidad de los hombres. La santidad en los hombres habla de que hemos sido apartados o separados para Dios. La santidad en Dios habla de que Dios está separado o apartado de su creación. Es completamente diferente a su creación. A Dios no lo podemos medir en términos humanos. Por eso los antropomorfismos a veces son aplicados a Dios, para que tengamos una idea cercana de cómo es Dios al saber cómo somos nosotros como seres humanos. Cuando nosotros tenemos en el lugar correcto a Dios, esto produce alabanza. Y noten, no te puede producir alabanza un Dios creado por ti. Esto es algo serio, hermanos. Cuando alguien ha creado un Dios a su medida, a su manera, no lo alaba. Es un Dios que manipula. Él quiere manipular a Dios, por lo tanto no puede explotar en alabanza. Cuando reconocemos el lugar de Dios, cuando sabemos quién es Dios, lo único que puede salir de nuestros corazones es alabanza. Y entonces, después de que Isaías está reconociendo: tú eres mi Dios, noten lo que dice ahí en la segunda parte del primer versículo: te exaltaré, alabaré tu nombre, ¿verdad? Noten, una vez que Dios está en el lugar correcto, cuando se distingue a Dios de la manera que tiene que ser distinguido, surge la alabanza. Y empieza diciendo ahí Isaías: exaltaré, ¿verdad? Dos palabras que afectan a lo que es tu nombre: exaltaré, alabaré tu nombre. Es como si dijera: exaltaré tu nombre, alabaré tu nombre. ¿Y qué es esto de exaltarlo? Colocarlo en alto, en el lugar que le corresponde. ¿Se acuerdan la forma en la que Jesucristo nos enseñó a orar? Padre nuestro que estás en los cielos. Entendiendo esa separación, Dios está en los cielos, nosotros sobre la tierra.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que entendamos esa diferencia que hay entre Él y nosotros. Que comprendamos lo que es Dios y lo que somos nosotros. Eso es exaltarlo. Debido a que reconozco tu grandeza, te exalto, Señor. Te pongo en el lugar correcto delante de mi vida. Y dice, alabaré tu nombre. Te exaltaré, alabaré tu nombre. La alabanza surge porque entendemos sus obras y comprendemos que Dios es juez justo con los malvados y protector de sus hijos. Esto es aquellos que le obedecen. Entendemos que Dios es lo que es, entendemos que Dios es nuestra protección, entendemos que Dios es nuestro auxilio. Alabanza. La palabra que se usa aquí para alabanza significa acción de gracias, confesar a Dios, reconocimiento de quién es, de que Él es el creador, el dueño del universo, mi Señor. Esto expresa públicamente sus atributos. Que reconozcas esa grandeza de Dios en todo momento. La palabra que se usa en el hebreo aquí es similar a la que en el Nuevo Testamento se usa para confesar. Confesar habla de homologar. Homologueo es la palabra. Darnos cuenta, estar de acuerdo con lo que es Dios. Reconocer esa grandeza en todo momento. Esto es un reconocimiento, ese exaltar a Dios, ese alabar a Dios, entender quién es Él, quién eres tú, quiénes somos nosotros delante de Dios. Nosotros somos un ser creado que dependemos en su totalidad de Él. Y noten, no puede surgir esta alabanza sin conocerlo plenamente. Y estamos hablando de la alabanza, en efecto, de la música. Pero hay algo que cuidan mucho los grupos de alabanza, y es qué palabras estamos diciéndole a Dios. ¿Esas palabras expresan reconocimiento de Dios o esas palabras se centran en el hombre, en lo que somos nosotros? Debemos reconocer quién es Dios, pero solamente va a surgir la verdadera alabanza de tu corazón cuando reconoces verdaderamente quién es Dios. Pero cuando tienes un Diosito, ¿verdad?, cuando tienes un Dios hecho a tu medida, cuando tienes un Dios que tú lo has querido formar, no puede surgir esa alabanza. Aquí Isaías dice, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre. La alabanza entonces, cuando hay ese pleno conocimiento de quién es Dios, de lo que significa su nombre, de lo que significa que Él sea el creador del universo, de lo que significa que Él sea el controlador de la historia, esa alabanza surge de manera honesta, sincera, pero sobre todo por aquello que conocemos profundamente de Dios, porque hemos pasado gran parte de nuestra vida alabando a Dios, reconociendo a Dios, estudiando a Dios en su Biblia. Y noten, vuelvo, esto es escatológico. En ese tiempo se va a manifestar todo lo que has estudiado de Dios, todo lo que has podido reconocer de Dios, todo lo que has podido entender de Dios, y entonces en ese momento no tienes otra opción más que adorar a Dios. No es limitante, sino es algo que surge del corazón. Y noten, vimos entonces el lugar que Dios debe tener, ¿verdad? Dios debe de estar en su lugar correcto, ¿verdad? Dios debe de estar ahí en el lugar donde lo debemos de tener. Él está en el cielo, nosotros en la tierra. También se nos ha hablado ya de la alabanza que debe de surgir por esto. Y ahora lo que resta de los versículos nos va a hablar de las razones que van a motivar esa alabanza. Y miren cómo empieza ahí mismo. En el versículo 1, dice Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre. Y noten, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Has hecho maravillas. Habla de su poder y control. Dios los ha liberado al pueblo de Israel de sus enemigos cuando ellos han sido obedientes. ¿Recuerdan el pacto mosaico? Me obedeces bendición, me desobedeces maldición. Cuando eres obediente, Dios actúa y Dios te libra, ¿verdad? Y los ha librado de Egipto.
los ha librado de Asiria, ¿verdad? Aquí hemos visto cómo el Señor mismo levanta a Asiria para ir a destruir a las tribus del norte. Recuerden que en este momento ya las tribus han sido divididas. Después de la muerte de Salomón, se pelean ahí sus familias y dividen el reino, 10 tribus al norte, 2 al sur. Y el Señor ha hecho que vaya a Asiria en contra de las tribus del norte para destruirlos en su totalidad. Pero el Señor los va a librar, lo vamos a ver más adelante, cómo los va a librar de Asiria. Y cuando pasemos del capítulo 39 al 40, vamos a ver que su enemigo se va a convertir en Babilonia. Y el Señor también los va a librar de Babilonia. Ninguno de estos pueblos ha actuado fuera del control soberano de Dios. Y cuando aquí Isaías dice, has hecho maravillas, sabe que aun cuando les ha llegado el mal por parte de Dios, era necesario. Era necesario que ese mal estuviera ahí. Y noten, esto es muy interesante, hermanos, porque después de que ha surgido el castigo hacia las naciones, después de que el Señor ha ejecutado juicio en contra de las naciones, entonces surge la alabanza. ¿Se dan cuenta? Primero el juicio, primero el castigo y después viene esa bendición de la alabanza total. Recordemos el canto de María cuando salen en el Mar Rojo, ¿verdad? Vamos a Éxodo 15. Noten, hay un juicio en contra de los malos, ¿verdad? Ellos van saliendo de Egipto, ¿se acuerdan que Faraón los quiere perseguir todavía? Está abierto el Mar Rojo, va entrando el pueblo judío y va avanzando adelante, llega Faraón con todos sus carros a tratar de hacerlos que regresen a la esclavitud bajo las cuales los tenía, y el mar se cierra. Y algunos dicen, ay no hermano, lo que pasa es que cuando cruzaron el Mar Rojo debió haber sido que les llegaba a las rodillas el agüita nada más y por eso pudieron cruzar el Mar Rojo. Como tratando de quitarle la verdad a ese milagro, ¿verdad? Pero dices, bueno, si en realidad les llegaba el agua hasta las rodillas, el milagro es más grande que si hubieran pasado en seco entonces. ¿Por qué? Porque imagínate, a ellos les llegaba el agua a las rodillas y todos los carros de Faraón y caballos se ahogaron en un tantito así de agua. Entonces el milagro es mayor, pero noten, eso no es cierto. Ellos pasaron en seco y después el mar se tragó literalmente a todo el ejército de Faraón. Y noten lo que hace María, la hermana de Moisés, Éxodo 15, versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Verdad? Aquí hay un reconocimiento de Dios. Y cuando dice, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Ven que dioses está con una D pequeñita? Esos dioses eran los dioses egipcios, que ¿qué eran? Ídolos, solamente ídolos. Y hay un reconocimiento. Noten, estos son los ojos que perciben las maravillas de Dios. Este es el tipo de ojos que debemos de tener tú y yo. Pero a veces creemos que es obra de la casualidad, a veces creemos que es obra de mi capacidad, a veces creemos que es porque yo soy muy inteligente, yo puedo mucho, pero la realidad es que Dios es el que está ahí. Y fíjense, regresemos a Isaías. Y les dice ahí, ¿verdad? Versículo 1, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Y noten esto, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Sus consejos antiguos, lo que Dios ha dicho previamente, ha sucedido detalle a detalle. Y a pesar de que Dios ha actuado con ellos como un grupo, en el capítulo anterior, se nos ha dejado claro que no todo el grupo de Israel es lo mismo delante de Dios. ¿Se acuerdan que se nos habló ahí en el versículo 13? Vamos a ver en el 24, Isaías 24, 13. Dice, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebusco después de la vendimia. Aquí nos habla de que el Señor ha sacudido el olivo,
¿verdad? Se han caído todas las olivas, ¿verdad? Que no eran parte del árbol, o bien que estaban por caerse, pero solo hay unos cuantos rebuscos que quedan. Es decir, hay un remanente fiel. No todo Israel va a ser salvo. Solamente los que son fieles. Y noten, los enemigos de Dios reciben su maldición, los hijos de Dios reciben su bendición. Y esto es lo que está diciendo Isaías. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Lo que Dios dijo se ha cumplido, y esto es lo que reconoce Isaías. Yo soy de aquellos a los que les prometiste bendición. Yo soy de aquellos de los que han obedecido, y ahora obtengo esta bendición, porque tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Nos habla de esa fe que tiene Isaías. Y es la fe que tú y yo debemos de tener. Hoy sabemos que esto va a suceder al final, y que solamente aquellos que hayan confiado verdaderamente en el Señor van a recibir las bendiciones. Dios no tiene por qué premiar a esclavos obedientes. Somos su creación. Somos el barro. Dios no tiene por qué premiarnos. Sin embargo, lo va a hacer. Y noten, todo lo que ha pasado hasta este momento en Isaías no ha sido fruto de la casualidad, son propósitos divinos. Dios ha querido llevar a su pueblo a un punto en donde lo puedan reconocer. Aquí hay propósito, aquí hay un plan que se está llevando a cabo. Y noten, los ídolos, los otros dioses, no tienen propósitos. Los santos, ¿verdad? Ahí hechos de barro, no tienen propósitos. Los filósofos no tienen propósitos. La psicología no tiene planes eternos. Nosotros podemos tener propósitos y no cumplirlos. Solamente el Dios de la Biblia tiene propósitos eternos y son detallados para la humanidad. Solamente este Dios de la Biblia. Noten, lo que dice la Biblia acerca de los creyentes se va a cumplir. Lo que dice la Biblia acerca de los incrédulos se va a cumplir. Ambos van a recibir aquello que Dios ha dicho. Y noten la forma en la que los califica Isaías. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Se van a cumplir, están ahí establecidos. No va a haber nada que los altere, no va a haber nada que los cambie. Vámonos a Isaías 14. Isaías 14, y vean lo que dice el versículo 24, Isaías 14, 24. Dice así Isaías 14, 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Versículo 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Su mano está extendida. ¿Quién la hará retroceder? No hay manera de oponerse a los propósitos de Dios. No hay manera de alterar los planes de Dios. Fíjense bien, cuando nos dice la Biblia, el Señor se arrepintió, nos habla de un antropopatismo, de asignarle a Dios una emoción humana. Dios no se arrepiente, Dios tiene propósitos exactos. Pero se nos dice que para que Dios pueda tratar con seres humanos cambiantes, a veces Él tiene que alterar un poquito cómo va trazando el camino, y somos como carritos chocadores, ¿verdad? Pum, pum, y Dios tiene que ir diciendo: no, por ahí no, por acá, por acá, por acá, y vas chocando, ¿verdad? Pero si tú tomaras la línea recta sería más fácil. Y dice aquí que sus propósitos se van a cumplir, nadie los puede impedir, nadie lo puede hacer retroceder. Y entonces siguen las razones para la alabanza. Vamos de regreso al capítulo 25. Noten, dice: tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad ni jamás sea reedificada. No se nos especifica cuál ciudad es la que hizo de esta manera. No pudo ser Jerusalén, no puede ser Sión, porque Dios la está preparando para ser una ciudad gloriosa.
El alcázar de los extraños, dice, para que no sea ciudad y nunca más sea reedificado. La voluntad de Dios siempre triunfa. No hay nada que tú puedas hacer para oponerte a la voluntad de Dios. Tú no hiciste nada para nacer y no vas a hacer nada para morir. Naciste en el momento que Dios lo quería y vas a morir en el momento que Dios lo quiera. Tú no puedes alterar eso de ninguna manera. Y por esto siguen las razones de la alabanza. Noten, dice en el versículo 3, por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. Por esto, ¿verdad? Nuevamente da una causa, a causa de lo anterior, debido a lo que acaba de suceder en los versículos anteriores. Y esto es interesante, es triste, porque justo después de que Dios ejecuta un juicio, entonces la gente está atenta a lo que Él dice. El ver el juicio de Dios a lo mejor sobre otros nos hace decir, caray, ¿qué debo de hacer yo, no? ¿Qué debo de hacer yo? Y noten, esto es una constante. Vámonos a Isaías 17. Isaías 17, estamos viendo el juicio en contra de Israel. Y fíjense cómo dice el versículo 7. Isaías 17, versículo 7. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan de los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel. Y habla desolación. Primero hay un juicio, ¿verdad? Aquí es el juicio en contra de Damasco. Y después viene el reconocimiento de quién es Dios. Vámonos ahí al 19 y vean lo que dice el versículo 19, capítulo 19 de Isaías, versículo 19. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libere. Primero el juicio en contra de Egipto y después un monumento a Jehová, un reconocimiento de quién es él. Y vámonos al 23, vámonos al capítulo 23. Miren el 23 en el versículo 18. Aquí es el juicio contra Tiro. Dice en el 23:18, pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová, no se guardarán ni atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Aquí lo hace en términos económicos porque Tiro ha alcanzado un poder económico, pero nos dice primero el juicio a Tiro y después las ganancias son para Jehová, para los hijos del Señor. Primero juicio, después bendición. Primero juicio, después bendición. Como pueden ver, el efecto del juicio sobre algunas personas es que otros reconozcan la grandeza del Señor. ¿Quiénes son esos otros? Los que aman a Dios. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que cuando nosotros vemos el juicio de Dios en otras personas o incluso ante nuestro pecado, en lugar de atemorizarnos ante la disciplina de Dios, en lugar de desanimarnos ante las pruebas, debemos reconocerlo más. Estás bajo prueba, reconoce al Señor más. Estás bajo tribulación, reconoce más a Dios. En lugar de atemorizarse, lo que debes de decir, ¿sabes qué, Señor? Hay algo mejor para mí más adelante. Y en lugar de venir a Dios y decirle, Señor, tengo un gran problema, mejor ve con tu problema y dile, tengo un gran Dios. Y mi Dios va a poder resolver cualquier problema que yo esté enfrentando. ¿Se dan cuenta? Cuando vemos injusticia, cuando vemos a los malos ejercer sus malas acciones, no debemos de cuestionar a Dios, sino alabarlo. Alabarlo.
Señor, me estás dejando ver todo esto. Y noten, aquí nos dice en el versículo 3, capítulo 25, que esas gentes robustas que antes eran los que querían causar daño, ahora son los que le temen. Dios ha cambiado corazones, Dios ha cambiado formas de pensar. Y vean la reacción ante el conocimiento de la grandeza de Dios. Esa gente robusta que antes lo atacaba, ahora lo alaba. Ahora se da cuenta. ¿A quién nos recuerda? A muchos de la Biblia, ¿verdad? Que se oponían a Dios y lo reconocen. Y siguen las razones, versículos 4 y 5. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción. Noten, fuiste fortaleza al pobre y al menesteroso. Noten, dice al pobre. Si bien la idea es de alguien que no tiene, es alguien que no tiene la capacidad de hacerse justicia. ¿Se acuerdan cómo estaba en este tiempo Israel? La justicia solo se hacía con dinero. Algo parecido a lo que vivimos en nuestros días, ¿verdad? La justicia solo se hace con dinero. Y aquí les dice, fuiste protección, ¿verdad? Fuiste fortaleza al pobre, aquel que no podía hacerse justicia porque no tenía poder social, poder político. ¿Sabes qué? O bien aquel que no tenía el dinero para hacerse justicia, el Señor fue fortaleza, ¿verdad? Dios siempre ha mostrado un especial cuidado con este tipo de personas. Y dice también, fuiste protección, ¿verdad? Fortaleza al menesteroso en su aflicción. Aquí el menesteroso es alguien que mendiga para comer, pero notemos que la verdadera pobreza delante de Dios es como lo expresan las bienaventuranzas, ¿verdad? Mateo 5:1, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es el pobre, este es el menesteroso real, el que mendiga espiritualmente, el que busca de Dios, ¿verdad? Y dice el Señor, tú has sido fortaleza, dice aquí Isaías, dice, tú has sido fortaleza al pobre y al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Turbión, una tempestad muy grande, una lluvia exagerada, tal vez lo que conocemos como un huracán, lo que conocemos como lluvia intensa. Y dice ahí, tú fuiste refugio contra el turbión y sombra contra el calor. Ha sido, dice ahí, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. ¿Qué le hace la tormenta a un muro sólido de concreto? Nada, ¿verdad? Y dice, Jehová ha sido ese muro de protección contra ese turbión, contra esos opresores espirituales que ha tenido el hombre. Contra esos problemas. Dice, ¿sabes qué? Jehová es tu protección. ¿Quién te va a poder hacer daño? Y dice ahí, fuiste refugio. Es una protección cercana, como si fuera un abrigo, como si fuera una chamarra que diera toda esa protección. El Señor no solamente es una protección externa como un muro, sino también está cercano, protegiendo, cuidando. No hay nada que te pueda suceder que te dañe si Dios no lo ha autorizado. Dios está al cuidado de ello. Y noten cómo acaba. Dice en el versículo 5, como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños. Noten, orgullo, estrépito, ruido de los extraños, y como calor debajo de la nube harás marchitar el renuevo de los robustos. El Señor va a humillar el orgullo de los extraños, el ruido, el escándalo de los extraños, el estrépito. ¿Qué es eso estrépito? Como cuando se truenan ramas y hojas juntas y se oye ruido. El orgullo aquí es ejemplificado como algo que hace ruido, que se quiere exaltar, que quiere ser visible. Dice el Señor que va a humillar el orgullo de los extraños, hará callar ese estruendo que hicieron los enemigos de Dios cuando se juntaron en su contra. Dios ataca el orgullo del hombre, no solo porque va en contra de lo que Él quiere, sino porque el orgullo de los hombres hace que unos se levanten en contra de otros.
Han estado en medio de gente orgullosa, ¿verdad? O sea, como todos se sienten poderosos y como todos creen, hasta sacan el pecho, ¿no? Así como para ver qué, vas a ver ahí un partido de fútbol de unos y todos llegan así, va, yo soy del equipo bueno, ¿verdad? Así orgullosos, ¿verdad? Pero la realidad es que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice Dios, yo voy a acabar con el orgullo, voy a acabar con la soberbia de toda esa gente. Y noten, Dios usa la lluvia, el viento, como ilustración de los problemas y la protección que Él nos da a los que en Él confiamos. ¿Se acuerdan Mateo 7? La casa fundada sobre la roca, la casa fundada sobre la arena. Y dice que la fundada sobre la roca vienen los ríos, viene el agua, viene el ímpetu de todos estos problemas y se mantiene firme. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca. Y eso es lo que aquí Isaías nos está diciendo. Vamos a tener esa bendición, y cuando tengamos esa bendición en la ciudad de Sión, reconoceremos a Dios, reconoceremos su grandeza, reconoceremos su protección. Pero hoy podemos estar viviendo ya en esa ciudad de Sión si tenemos nuestros ojos puestos en el Creador. Y nota, un pequeño empieza a tener problemas, ¿verdad? Se cae, ¿verdad? Apenas está aprendiendo a caminar y decimos, ya le empezaron a dar los primeros golpes de la vida. ¿Sí? Pero si crece, ¿verdad? Va a seguir teniendo problemas y es adolescente y va a tener problemas y llega a la universidad, ¿verdad? Y va a seguir teniendo problemas y se casa y va a seguir teniendo problemas. Y envejece y los problemas se van a agudizar por la salud. Pero si está fundado sobre la roca, si está buscando ese sostén que es Dios, ningún problema le va a poder hacer daño, porque Dios es su fortaleza, es su pronto auxilio, es esa muralla que lo protege, es esa protección segura que lo abraza. Dice Mateo 7:21, se los leo, Mateo 7:21, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjense bien, hacer la voluntad de Dios es lo que nos hace resistir los problemas, lo que nos da la salida para resolverlos bien. Obedecer a Dios no es limitante o reprensión. Obedecer a Dios es tener la verdadera protección. Cuando vienen los orgullosos en tu contra, cuando viene el turbión, cuando viene el viento, si tú estás fundado sobre la roca, ¿verdad?, quiere decir que estás buscando obedecerle, que estás buscando ser como estos que describe Mateo 7:21, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo vas a cuestionar a Dios? Mira, cuando la gente a veces contiende por algún punto doctrinal, lo que a veces no se da cuenta es que cuando está contendiendo contra un punto doctrinal que está en la Biblia, está contendiendo en contra de Dios. Por eso cuando llegan y, yo soy de estos y yo soy de aquellos, ¿lo comprendes? ¿Tienes la capacidad de comprender todos esos puntos doctrinales? Porque si no los comprendes, puedes estar en contra de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Es que yo creo que en la actualidad puede haber pastoras, porque la mujer tiene capacidad y se ha desarrollado. ¿Sabes qué? Estás yendo en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y lo que peor puedes hacer es eso, ir en contra de la voluntad de Dios, porque entonces puede ser que te encuentres dentro del campo de esos que le dijeron al Señor, Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está expresada aquí en la Biblia. Por eso estudiamos. Por eso venimos a escuchar un sermón, por eso venimos a estar aquí. Y noten, el Señor es nuestra fortaleza total. Vamos por último al Salmo 37. Salmo 37. Dice el Salmo 37. Salmo 37, versículo 1.
No te impacientes a causa de los malignos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La semana entrante vamos a ver todas las bendiciones que vamos a tener en ese momento. Todas las bendiciones que va a haber ahí cuando lleguemos a esa eternidad. Pero por lo pronto nuestro objetivo es estar buscando hacer la voluntad de nuestro Padre. Estar buscando hacer lo que Él ha dicho aquí. Para que cuando lleguemos a ese momento de la eternidad no salgamos avergonzados y cuando le digamos, Señor, Señor, en tu nombre hice todo esto y expulsé demonios, hice todo aquello, no nos vaya a decir, yo nunca te conocí. Esa es la razón por la que tú y yo estamos aquí. Solamente al reconocer esa palabra de Dios y ponerla por obra, es que tenemos la garantía de estar allá. Pero esto es durante toda nuestra vida, toda nuestra vida. No es en momentos de nuestra vida, sino en toda nuestra vida. Isaías nos dice, debemos de tener a Dios en su lugar correcto. Cuando lo tenemos en su lugar correcto, le exaltamos, le alabamos. ¿Y por qué le exaltamos y por qué le alabamos? Porque reconocemos claramente cuáles son sus obras en nuestra vida. Y hoy tú y yo debemos afinar nuestra vista para reconocer en todos los detalles de nuestra vida cómo es que Dios está obrando desde hoy para hacernos disfrutar de esa eternidad hoy mismo sobre la tierra. Inclinemos nuestro rostro. Señor, ayúdanos a comprender tu palabra, ayúdanos a ponerla por obra, ayúdanos a entender que tú has determinado un plan que es que nosotros lleguemos a la eternidad. Debemos entender que nuestro objetivo principal sobre la tierra es hacer las cosas que Cristo enseñó. No andar inventando qué hacer o qué opinión tomar como prioritaria. Solo Cristo, por medio de poner por obra su palabra, puede ayudarnos a resolver todos los problemas espirituales que enfrentamos en nuestro diario vivir. Ayúdanos a comprenderlo, Padre. Ayúdanos a entender que al único lugar que tenemos que venir es a tu palabra y no torcerla, no acomodárnosla, sino tomarla como es en verdad, la palabra de Dios. Esto salió de tu boca, Señor. Esto que escribieron más de 40 hombres en más de 20 siglos, Señor, salió de tu boca para que nosotros lo tuviéramos hoy. Ayúdanos a entenderlo, a comprenderlo y a ponerlo por obra. Y en esta semana que recordamos el nacimiento de Cristo, recordemos que es la culminación de ese plan perfecto que tú has desarrollado desde la fundación del mundo, Señor. Padre, te alabamos, te exaltamos, porque reconocemos que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, estamos despedidos. Nos vemos de hoy en 8.